Hace unos 10 años, cuando Halloween seguía siendo un gran acontecimiento en mi pueblo, salí a pedir dulces con mis 2 amigos. Para proteger su privacidad, los llamaré Dani y Bruno. Era nuestro primer año saliendo solos, sin que los padres de Dani caminaran detrás de nosotros, vigilándolo todo. Eran bastante controladores y siempre hacían que la noche fuera 20 veces menos divertida. Así que te puedes imaginar lo emocionados que estábamos por tener, por fin, un poco de libertad. Para los disfraces, yo iba vestido de payaso inquietante, de esos que parecen sonreír demasiado. Bruno era un espantapájaros viejo y destartalado, y Dani llevaba simplemente una sábana blanca por encima y una máscara de calabaza. Supongo que era un fantasma con cabeza de calabaza, pero en realidad nunca entendí muy bien qué se suponía que era. Empezamos a salir alrededor de las 5 de la tarde, que era relativamente tarde, pero en nuestro pueblo el horario oficial de truco o trato iba hasta las 9 de la noche, así que era bastante normal empezar a esa hora. Al principio fue increíble, solo nosotros 3, bromeando, corriendo de puerta en puerta, riéndonos de cualquier tontería. El aire olía a frío y a hojas secas aplastadas, y las luces naranjas de las calabazas se mezclaban con la oscuridad que iba cayendo poco a poco. Pero ya hacia las 7:30 empezamos a notar algo extraño. Al otro lado de la calle había 2 tipos que parecían llevar un buen rato cerca de nosotros. No parecía casualidad, daba la impresión de que nos estaban siguiendo. Era raro porque nosotros íbamos cambiando de calle sin ningún orden, girando en esquinas al azar y subiendo a casas completamente aleatorias. Una vez que nos dimos cuenta de su presencia, empezamos a prestar más atención. Hicimos un recorrido completo que prácticamente nos dejó en el mismo sitio, dando muchas vueltas sin sentido. Y aquellos 2 hicieron casi todos los mismos giros que nosotros. Aún así, no era sencillo saber con certeza si de verdad nos seguían. También se acercaban a las casas, como cualquier otro grupo. Llevaban disfraz y, en apariencia, eran solo 2 chicos más de Halloween. Aunque se notaba que eran mayores, claramente más altos que nosotros. Podrían haber sido de preparatoria, o incluso algo mayores. En contra de lo que dictaba el sentido común, Bruno y yo terminamos haciendo caso a la idea de Dani: salir del barrio, meternos por un sendero que atravesaba el bosque y cruzar por ahí hasta el vecindario de al lado para perderlos de vista. Solo aceptamos porque ese camino de tierra era bastante conocido. Lo habíamos recorrido varias veces de día, nunca de noche, pero lo suficiente como para sentir que no nos perderíamos. Nos apresuramos hacia la entrada del sendero, deseando de verdad que los 2 tipos no nos vieran desviarnos. A medida que nos internábamos, la oscuridad se volvía mucho más densa. En cuestión de minutos apenas podíamos distinguir el camino delante de nosotros. Era una época en la que todavía no andábamos con celular y linterna en el bolsillo, así que no teníamos nada para iluminarnos. Llegó un momento en que tuvimos que parar, porque el suelo estaba lleno de piedras y raíces y empezaba a ser peligroso seguir avanzando a ciegas. Además, el ambiente se había vuelto tan silencioso y pesado que el mismo bosque parecía estar conteniendo el aliento. Estábamos debatiendo si regresarnos cuando escuchamos claramente pasos crujir sobre la grava del sendero detrás de nosotros. Nos quedamos congelados. Giramos la cabeza y, en la oscuridad, solo se distinguían 2 siluetas humanas avanzando con calma hacia donde estábamos. Eso fue suficiente para que los 3 saliéramos corriendo fuera del sendero y nos metiéramos entre los árboles, tropezando con ramas y arbustos. Para empeorar las cosas, Bruno, que fue el último en echar a correr, juró que vio a las 2 figuras lanzarse detrás de nosotros justo en el momento en que salimos corriendo. El pánico nos hizo perder por completo el sentido de la orientación. En cuestión de segundos ya no sabíamos dónde estaba el camino principal ni hacia qué lado quedaba el pueblo. Nos adentrábamos más y más entre los árboles y, cada vez que parábamos un momento para respirar, pasaban apenas 10 o 20 segundos antes de que volviéramos a escuchar pasos apresurados acercándose por detrás. Siempre el mismo crujido rápido, aplastando hojas y ramas cada vez más cerca. Eso fue, creo,
lo que terminó de confirmarnos que no solo nos estaban siguiendo, sino que, para seguir persiguiéndonos así, en plena oscuridad y en medio del bosque, tenían que tener algo realmente horrible en mente. No sé cuánto tiempo estuvimos corriendo, pero se sintió eterno. Calculamos después que habríamos estado perdidos ahí dentro más de media hora antes de ver, entre los troncos, el brillo lejano de unas luces de calle. Salimos por fin a una carretera. No teníamos ni idea de dónde estábamos, así que solo elegimos una dirección al azar y empezamos a caminar, todavía con el corazón desbocado. Por pura suerte, ese camino terminó llevándonos al barrio de Bruno. En cuanto lo reconocimos, fuimos directamente a su casa. Nos encerramos dentro y nos quedamos pegados a las ventanas, vigilando la calle con esa mezcla de miedo y adrenalina que duele en el estómago. Nadie llamó al timbre, nadie golpeó la puerta. No dijimos nada a ningún adulto. Éramos críos y en nuestra cabeza, si lo ignorábamos, probablemente desaparecería. Danny se fue a eso de las 10, cuando lo recogieron, y yo me quedé a dormir allí. Vale la pena mencionar algo que siempre se me quedó grabado. En mitad de la noche, entre las 2 y las 3 de la madrugada, tanto Bruno como yo nos despertamos casi al mismo tiempo. Su habitación estaba en la planta baja, justo hacia la parte delantera de la casa, y los dos escuchamos lo mismo, lo que parecían 2 pares de pasos subiendo por la entrada, como si alguien caminara lentamente por el camino hasta la puerta. El sonido fue nítido, demasiado claro para ser imaginación somnolienta. Nos levantamos de golpe y miramos por la ventana. No había nadie. La calle estaba vacía. Podría haber sido cualquier otra cosa, pero el hecho de que los dos despertáramos por separado al oír lo mismo siempre me dejó la duda clavada. Después de aquello no volvió a pasar nada extraño. Los siguientes Halloween fueron completamente normales, pero cada año, cuando el cielo empezaba a oscurecer y salíamos a la calle, nos recorría ese pequeño chispazo de adrenalina, esa sensación nerviosa, casi instintiva, de que alguien podría estar siguiéndonos otra vez. Y si piensas que eso fue inquietante, espera, porque la siguiente historia también ocurre en Halloween, y quizá te haga mirar 2 veces por la ventana antes de dormir. Esto ocurrió hace unos 5 años, también en la noche de Halloween. En aquel entonces tenía la suerte de vivir en una casa bastante agradable en uno de los barrios grandes de la ciudad. No eran mansiones, pero sí muchas casas juntas, lo que convertía las calles en un río de niños cada 31 de octubre. Por eso, desde las 3 de la tarde hasta casi las 7, me la pasaba prácticamente de guardia en la puerta, repartiendo dulces sin parar. Nunca ocurría nada demasiado interesante, siempre era la misma escena repetida. Los niños tocaban el timbre, gritaban dulce o truco. Yo les daba un puñado de caramelos y se iban corriendo a la siguiente casa. Pero hacia el final de la noche sonó el timbre y abrí la puerta para encontrarme solo con una chica en el porche. Estaba completamente sola, pero en la acera había un hombre. Pensé que sería su padre, siguiéndola a cierta distancia. La chica se veía extraña. Llevaba un disfraz que supuse que era de novia muerta, un vestido de novia blanco, todo rasgado y sucio, y su rostro estaba cubierto por completo con pintura blanca. Lo raro era que, cuanto más la miraba, menos parecía una niña. Había algo en su postura, en la forma de sus manos, en la altura. Pero con toda esa pintura encima, era difícil calcular su edad con precisión. No sonrió. No dijo absolutamente nada. Solo extendió una bolsita pequeña hacia mí, en silencio. Le puse un puñado de dulces dentro y, en cuanto terminé, se dio la vuelta sin una palabra y se alejó con pasos rápidos. El hombre fue a su lado de inmediato y se pusieron a hablar, aunque desde la puerta no alcanzaba a escuchar qué decían. Por lo que vi, se conocían muy bien. Aunque toda la situación me pareció un poco rara, no llegué a preocuparme en serio. Simplemente lo archivé en mi cabeza como gente rara de Halloween y miré a mi alrededor para ver si venían más niños. Como no vi a nadie, cerré la puerta. El resto de la noche fue bastante tranquilo. Llegaron algunos grupos pequeños más, pero la corriente de niños ya se había ido extinguiendo. Guardé los dulces.
Me puse a recoger y me quedé hablando por teléfono con unos amigos. Para cuando me di cuenta, eran prácticamente la 1 de la madrugada. Apagué todas las luces de la planta baja y subí a ducharme antes de ir a dormir. No llevaba ni 15 minutos en la ducha cuando salí, miré el celular por costumbre y vi una notificación de la cámara del timbre. Era de hacía unos 10 minutos, justo después de entrar a bañarme. A veces saltaban falsas alarmas por alguna sombra o por un coche lejano, así que, al principio, no le di demasiada importancia. Pero al abrir el video, sentí que el estómago se me hundía. Durante apenas un segundo, en una esquina de la imagen, aparecía la misma chica con el vestido de novia blanco. Estaba allí, pegada a la pared del porche, y en cuanto la cámara se activaba, se apartaba de golpe, como si se acordara de repente de que estaba siendo grabada y quisiera mantenerse fuera de campo. Fue un movimiento rápido, casi nervioso, demasiado consciente de la presencia del dispositivo. Me vestí a toda prisa, aún medio mojado, y bajé corriendo las escaleras. Miré por la mirilla y luego por la ventana. Nada. La calle estaba completamente vacía. Ni un coche, ni un vecino, ni un ruido. El silencio pesaba. Mi corazón iba desbocado. No podía ser una coincidencia. Entonces escuché algo detrás de mí. Me giré y miré hacia el pasillo, que estaba sumido en sombras porque la mayoría de las luces seguían apagadas. Desde el otro extremo de la casa se escuchaban susurros. 2 voces hablando en voz baja, respondiéndose una a la otra, con ese tono apagado de quien intenta no ser oído. En cuanto lo reconocí, la adrenalina me golpeó de lleno. Sin pensarlo, abrí la puerta de un tirón y salí corriendo hacia la calle, dejando la casa atrás, las luces apagadas, el eco de esos susurros flotando en la oscuridad del pasillo. Crucé todo el barrio hasta que me sentí lo bastante lejos como para sacar el celular y llamar a la policía. Mientras esperaba, con los ojos clavados en la entrada de mi casa a lo lejos, me llegó otra notificación de la cámara del timbre. Abrí el video con la garganta seca. En la grabación se veía claramente a la chica y al hombre saliendo a la carrera desde el interior de mi casa y alejándose del porche. Entregué a la policía toda la grabación y los detalles que recordaba. Investigaron lo que pudieron y determinaron que, muy probablemente, habían forzado la cerradura de una puerta lateral que daba al garaje y desde ahí se habían metido a la casa. Nunca llegaron a identificarlos. Algunos vecinos dijeron después que también habían tenido encuentros extraños con una chica vestida de novia y un hombre que parecía acompañarla, pero solo entraron a la fuerza en mi casa. Estoy casi seguro de que pasaron toda la noche yendo de casa en casa, buscando a alguien que les pareciera lo bastante vulnerable. Solo es una teoría, pero jamás dejaron rastro. Hasta hoy no se ha sabido nada más de ellos. Nadie los volvió a ver. Y sin embargo, cada vez que llega Halloween, cuando el timbre suena y la casa se queda sola, todavía me parece escuchar un susurro ahogado en el pasillo oscuro. Si crees que los intrusos de esta historia ya son suficientes para ponerte nervioso, ten cuidado. La próxima experiencia ocurre en una casa también aparentemente segura, pero esta vez el miedo baja al sótano contigo. Tenía 15 años aquel Halloween en el que decidí que ya era demasiado mayor para salir disfrazado a pedir dulces por las casas. En lugar de eso, quedé con mi amigo Adrián para pasar el rato en mi casa, básicamente encerrados en mi habitación, aburridos, mirando el celular sin saber qué hacer. Había una sensación rara, como de que deberíamos estar haciendo algo especial, porque era Halloween y además mis padres se habían ido a una fiesta de trabajo en la ciudad. Teníamos la casa completamente para nosotros durante toda la noche. Tras darle vueltas y no ponernos de acuerdo en nada genial, terminamos haciendo lo más típico y predecible: bajar al sótano a ver una película de terror de Halloween. Encontramos algo decente, lo pusimos y apagamos todas las luces. El sótano siempre había sido un lugar un poco inquietante de por sí. Estaba sin terminar, con las paredes de cemento y cajas por todas partes, viejos muebles, cosas que mi padre guardaba por si acaso y nunca tiraba.
Prácticamente lo único que había montado de forma funcional era el sofá en el centro y una televisión pequeña delante. Era el sitio donde mi padre se sentaba a beber un par de cervezas por la noche cuando todos dormíamos. Poco a poco nos metimos en la película, pasamos la introducción y la trama empezaba a ponerse interesante cuando se escuchó un golpe seco. Tanto Adrián como yo nos miramos automáticamente y pausé la película. El silencio que siguió se sintió anestésico. Arriba no se oía nada. Pensé que quizá el ruido había venido de la propia película, así que retrocedí unos segundos y volví a reproducir la escena. Nada. Ni un sonido parecido a ese golpe sordo que habíamos oído en el sótano. Todo lo que venía de la planta superior se escuchaba siempre amortiguado, pero estábamos casi seguros de que el ruido había venido de arriba. Me levanté del sofá y Adrián me siguió hasta la parte baja de las escaleras. Nos quedamos allí, en la oscuridad, conteniendo la respiración, escuchando. Muy, muy suave, empezamos a oír otra serie de golpes. Esta vez eran más apagados, rítmicos, como si alguien estuviera caminando con cuidado por el piso de arriba. Nos miramos los dos con los ojos abiertos de par en par. Sabíamos perfectamente a qué sonaba aquello. Era el peso de una persona moviéndose despacio, intentando no hacer ruido. Entonces, de repente, una voz masculina llamó: ¡Adrián! Primero fue un solo llamado, luego otra vez: ¡Adrián! ¡Adrián! La voz era grave, desconocida. Mi amigo, pálido, me susurró que no sabía quién era, que no reconocía la voz. Y aunque la hubiera reconocido, el hecho seguía siendo el mismo. Aquella persona había entrado en mi casa cuando mis padres no estaban. No hizo falta decirlo en voz alta. Los dos entendimos al mismo tiempo que teníamos que escondernos. Encontramos el único sitio que nos parecía medianamente seguro. Un pequeño cuarto en una esquina del sótano, un armario minúsculo donde estaban el calentador de agua y algunas herramientas. Nos metimos dentro, cerramos la puerta con cuidado, tratando de no hacer chirriar la madera. A los pocos segundos, la puerta del sótano se abrió con un quejido prolongado. Podíamos ver, desde las rendijas del armario, cómo la luz de arriba bajaba por la escalera, recortando los peldaños en sombras largas. Hubo una pausa. Luego escuchamos pasos cautelosos bajando poco a poco. Cada escalón crujió bajo el peso del hombre. Cuando llegó al final, se detuvo y recorrió el sótano con la mirada. No podíamos ver su cara con claridad, pero notábamos el movimiento de su cabeza, la forma en que se quedaba un poco más de tiempo mirando hacia el sofá y hacia la televisión, que seguía encendida en pausa, proyectando una luz parpadeante en la oscuridad. Volvió a llamar con esa voz grave que se nos clavó dentro. ¡Adrián! Empezó a revisar el sótano. Caminó hasta las cajas, movió algunas, abrió una y se puso a rebuscar dentro. Yo sabía que esa caja en particular tenía álbumes de fotos viejas y regalos de familia. Ver a un desconocido hurgando en esos recuerdos en silencio fue una sensación repugnante, como si estuviera manoseando algo íntimo, algo que no le pertenecía. No estábamos muy lejos de él. Podíamos oír cómo respiraba. Estuvo allí unos 5 minutos, que se sintieron como media hora. Por fin subió de nuevo las escaleras. Escuchamos otra vez sus pasos pasearse por el pasillo de arriba, entrando quizá en otras habitaciones. Luego, nada. Un silencio pesado, absoluto. Nos quedamos dentro del armario tanto tiempo que llegué a perder la noción de los minutos. Solo cuando me dolían las piernas de estar agachado y el corazón ya no me martilleaba tan fuerte, me atreví a salir. Me deslicé en la penumbra, tomé mi celular del sofá y llamé a la policía con voz temblorosa. Para cuando llegaron, el intruso ya se había ido. Y, debido a lo oscuras que estaban las escaleras y el sótano, casi no pudimos describirle ninguna característica física. Solo recordábamos la altura aproximada, la voz y esa sensación de que sabía perfectamente a quién estaba llamando. Porque, de una forma u otra, aquel hombre sabía quién era Adrián. Sabía que esa noche estaría en mi casa, sin adultos, y estaba claro que lo había estado vigilando antes, esperando el momento adecuado.
Lo más escalofriante era que no teníamos ninguna duda. No venía a saludarlo ni a hacerle una broma. Lo que fuera que quería de él nos pareció peligroso, frío, calculado. Tal vez secuestrarlo, tal vez algo peor. Nunca lo supimos. El caso es que, al final, no ocurrió nada más. Adrián y yo seguimos siendo amigos hasta hoy, pero jamás volvimos a ver a ese hombre. Es como si se hubiera desvanecido entre las sombras de la noche, llevándose sus intenciones a alguna otra casa, a otra historia que, tal vez, nunca se contaría. Si después de eso todavía crees que un simple vecino tocando a tu puerta es algo inocente, será mejor que escuches lo que sigue, porque la próxima historia empieza con una visita en apariencia amable y un simple adorno de Halloween. Esto ocurrió la última semana de octubre, pocos días antes de Halloween. Vivía en una casita pequeña, tranquila, en un barrio bastante normal, de esos que no tienen nada especial, pero en los que uno se siente relativamente seguro. Me gustaba la festividad, claro, pero nunca he sido de quienes llenan el jardín de decoraciones. Unos años antes, mi hermana me había regalado un adorno sencillo, un pequeño fantasma de madera pintada. Lo clavé en el césped frente a la casa y con eso sentía que ya había cumplido. Una tarde, en uno de mis días libres, llamaron a la puerta. Fui a abrir y me encontré con un hombre al que no había visto nunca. Tendría unos 40 años, con barba de varios días, el pelo corto y una chaqueta gruesa, acolchada, que lo hacía parecer más grande de lo que era. Sonreía de oreja a oreja, con una expresión extraña, demasiado amplia. Me dijo, con una voz entusiasmada, que solo había venido a decir cuánto le encantaban mis decoraciones de Halloween. Me quedé un segundo sin saber qué contestar. No podía evitar recordar que, en realidad, lo único que tenía era ese fantasma diminuto en el césped. No había telarañas, no había luces, no había calabazas. Solo una tablita de madera con una silueta de fantasma pintada, tan común que podrías encontrar una igual en cualquier tienda. Le di las gracias, muchas gracias, corto y educado, y el hombre siguió sonriendo mientras se daba la vuelta y se iba calle abajo. Me pareció raro, pero nada más. Lo atribuí a que sería alguien muy social, quizá demasiado, de esos que buscan cualquier excusa para entablar conversación. Sin embargo, un par de días después volvió. Aquella vez yo acababa de llegar de trabajar cerca de las 7 de la tarde, aún con el uniforme puesto. No había tenido tiempo ni de dejar las llaves cuando de nuevo golpearon la puerta. Miré por la mirilla y casi se me heló la sangre al reconocerlo. El mismo hombre, la misma chaqueta, la misma sonrisa forzada. Le abrí solo porque no quería problemas, pero desde el primer segundo la conversación fue aún más incómoda. De nuevo empezó a elogiar el pequeño fantasma del jardín, como si fuera la decoración más fantástica del mundo. Esta vez, en lugar de marcharse después del cumplido, intentó entablar una charla larga sin venir a cuento. ¿Le gusta mucho Halloween?, preguntó. ¿Vive sola? Este barrio es muy tranquilo, ¿verdad? Soltaba comentarios aparentemente inofensivos, pero la forma en que me miraba me hacía sentir expuesta, observada. Yo respondía con monosílabos, tratando de dejar claro con el tono que no estaba interesada en seguir hablando. Cuando le dije que estaba ocupada, que tenía cosas que hacer, él aún insistió un poco más, intentando alargar la conversación con alguna excusa tonta. No tuve otra opción que cerrar la puerta con firmeza, casi en su cara. Se quedó en el porche unos 20 segundos quieto, con la mirada perdida, como si estuviera pensando si debía llamar otra vez. Finalmente se marchó. A partir de ahí la situación dejó de ser solo incómoda y pasó directamente a inquietante. Intenté tranquilizarme diciéndome que quizás solo era un vecino raro y ya, que se cansaría pronto. Eso parecía cumplirse, porque pasaron varios días sin que regresara. Casi me olvidé de él. Llegó por fin la noche de Halloween. Tuve la suerte de salir antes del trabajo, así que pude volver a casa a buena hora para repartir dulces. Preparé una cena rápida
y estuve toda la tarde-noche levantándome del sofá cada vez que sonaba el timbre, entregando caramelos a grupos de niños y volviendo al salón para seguir viendo la televisión. Alrededor de las 7, el flujo de niños empezó a disminuir. Solo venían grupos pequeños de vez en cuando. Las calles se fueron vaciando poco a poco. En una de esas, abrí la puerta a un grupito de niños disfrazados. Mientras les echaba dulces a sus bolsas, miré de reojo hacia la acera de enfrente. Allí estaba. Ese abrigo acolchado, esa postura demasiado quieta. Era él. El hombre me observaba, o eso parecía. Estaba ahí, apoyado en la acera, sin disfraz, como si no tuviera ninguna razón para estar fuera. Me quedé mirando unos segundos, con el corazón acelerando. No veía su cara con claridad por la distancia y la oscuridad, pero lo reconocí al instante. Seguía a los niños con la mirada mientras se alejaban, por si él intentaba acercarse o seguirlos. Tal vez estaba siendo paranoica, pero no pude evitar vigilar. Sin embargo, el hombre se dio media vuelta y se alejó en dirección contraria a los niños. Cerré la puerta, tratando de convencerme de que no pasaría de ahí. La noche avanzó. Los niños terminaron de desaparecer, las luces de las casas empezaron a apagarse y el barrio se sumió en esa calma pesada de las 11 de la noche. Apagué el porche, recogí el bol de dulces sobrantes y me acomodé en la sala para ver una película de miedo y despedir la noche. Debían de ser las 10 cuando la empecé. Cerca de las 11 o las 12, cuando el ambiente estaba completamente silencioso, sonó un golpe seco en la puerta. Pegó un brinco mi corazón. Había pasado tanto tiempo desde el último truco o trato que no esperaba a nadie. Me acerqué despacio y miré a través de la mirilla. Allí estaba él otra vez, de pie en mi puerta, sosteniendo algo en las manos. Era demasiado tarde para que fuera una visita normal. Algo dentro de mí supo con absoluta certeza que aquello estaba mal. No abrí la puerta, pero él, al escuchar el ruido de mis pasos, empezó a hablar. «Tengo algo para ti», dijo con una voz suave, casi amistosa. «Nada del otro mundo. Solo quería dártelo para celebrar la noche». Golpeó la puerta de nuevo, con insistencia. «Hola, es solo un regalo. Te va a encantar». No respondí. Cogí el celular con manos temblorosas y marqué el número de emergencias, susurrando mi dirección mientras seguía mirando por la mirilla. El hombre no dejaba de golpear con suavidad, repitiendo que solo quería darme un obsequio, levantando un poco la caja para que la viera sin mostrarla del todo. Era un paquete genérico, una caja sin marcas. Me inquietaba tanto la forma en que la sostenía como el hecho de que no dejara de sonreír. Después de 1 minuto, tal vez 2, dejó de llamar. Se dio la vuelta y se marchó calle abajo, con la caja todavía en las manos. Cuando llegó la policía, ya no había rastro de él. Les conté todo lo que había pasado las veces anteriores y esa noche. Recorrimos la zona con la patrulla, pero no lo encontramos. No había cámaras cercanas, no había vecinos que hubieran visto claramente hacia dónde se dirigió. Algo dentro de mí me decía, sin embargo, que él todavía estaba ahí cerca, observando desde algún punto oscuro mientras hablaba con los agentes frente a mi casa. Lo único cierto es que, después de aquella noche, nunca volvió. No supe qué llevaba en aquella caja. No supe por qué se había obsesionado con mi adorno de fantasma, ni por qué necesitaba tanto que le abriera la puerta. Lo único que sé es que, cada Halloween, cuando el reloj se acerca a las 11 y la calle está en silencio, siento ese mismo peso en el pecho, como si en cualquier momento fueran a golpear la puerta de nuevo. Y esta vez no se diera media vuelta tan fácilmente. Si hasta aquí todavía puedes respirar con tranquilidad, escucha lo que viene ahora. Porque la siguiente historia empieza con algo tan inocente como pedir dulces con un amigo, y termina en un camino oscuro donde una puerta entreabierta puede ser la entrada a algo mucho peor. Esto ocurrió también en Halloween hace algunos años. Yo seguía siendo un crío, no tan pequeño, pero ya en esa edad en la que muchos de mis amigos empezaban a decir que lo de pedir dulces era de niños y preferían quedarse en casa o ir a fiestas. La mayoría de ellos decidió no salir ese año, pero mi mejor amigo, al que llamaré Javier, y yo
Seguíamos emocionados con la idea de recorrer barrios y llenar las bolsas de caramelos. Para mí, lo divertido ni siquiera era solo el botín de dulces al final de la noche, sino todo lo que venía con ello. Caminar por barrios que normalmente no visitábamos, ver las casas decoradas, sentir el aire frío en la cara, escuchar las risas a lo lejos. Y claro, al final de la noche tenía suficiente azúcar para varias semanas. Javier vivía en un barrio algo más grande que el mío, así que, después de la escuela, fui directo a su casa y empezamos desde allí. Reconozco que los dos llevábamos los disfraces más genéricos y perezosos que encontramos. Nada de maquillajes elaborados ni máscaras caras. No queríamos parecer unos obsesionados con Halloween, solo pasarla bien. Empezamos a recorrer las calles cerca de las 4 de la tarde. Todo fue exactamente como cabría esperar. Puerta tras puerta, saludos rápidos, bolsitas que pesaban cada vez más, risas compulsivas, carreras para alcanzar a otros grupos. Hacia las 6:30 ya nos habíamos alejado bastante del barrio de Javier. Habíamos cruzado 2, quizá 3 vecindarios y habíamos llegado a una zona que no conocíamos bien. A simple vista era igual que el resto, casas, coches aparcados, algunos árboles, pero al final de esa calle no había otra hilera de casas, sino una carretera estrecha que se adentraba entre los árboles. A los lados de esa carretera se alineaban casas mucho más grandes, casi mansiones, rodeadas de bosque. En la penumbra del atardecer parecían silenciosas, apartadas de todo. Los dos llegamos a la misma conclusión al mismo tiempo. Si alguien iba a dar buenos dulces, tendrían que ser esas casas enormes. Ni siquiera terminamos de recorrer las casas del vecindario normal. Nos lanzamos directos por la carretera hacia las mansiones, sin pensar en que el sol ya se estaba poniendo y, peor aún, sin considerar que no sabíamos muy bien dónde estábamos. La primera casa tenía un camino larguísimo, iluminado solo por una tenue luz en el porche. La mansión se alzaba oscura y silenciosa detrás de esa única bombilla amarillenta. Subimos, tocamos el timbre y esperamos. Nadie abrió. Después de 1 o 2 minutos, bajamos y fuimos a la siguiente. Fue entonces cuando notamos que el ambiente allí era distinto. Todo estaba demasiado silencioso. No se escuchaban niños, ni voces, ni coches. Solo el canto de los grillos escondidos en el bosque. Ninguna de las casas respondía. Tocábamos el timbre, esperábamos, y nada. Ni un perro ladraba. Era como si las mansiones estuvieran vacías o sus dueños se hubieran olvidado de que existía Halloween. Creo que llegamos a llamar en 8, tal vez 10 casas seguidas. Justo cuando empezábamos a pensar que tal vez debíamos darnos la vuelta, vimos un resplandor naranja filtrarse entre los árboles unos metros más adelante. Al acercarnos, descubrimos otra casa igual de grande que las demás, pero esta sí tenía decoraciones de Halloween delante. Luces, figuras en el jardín, adornos viejos que, de alguna manera, concordaban con lo antiguo de la construcción. Parecía la única casa viva de toda esa carretera. Nos emocionamos convencidos de que allí sí darían dulces. Subimos por el camino casi corriendo, pero al llegar al porche nos dimos cuenta de un detalle inquietante. La puerta principal, una puerta de madera enorme, estaba entreabierta. El interior se veía oscuro, casi por completo. Lo poco que alcanzábamos a distinguir tenía un aspecto anticuado. Muebles viejos, paredes sin renovar, como si la casa se hubiera quedado detenida en otra época. Aún así, toqué el timbre. El sonido retumbó en el interior, pero nadie contestó. Hubo un silencio largo, incómodo. Parecía lógico que, si tenías todas esas decoraciones fuera y la puerta abierta, estarías cerca vigilando quién entra. Pero nadie se asomaba. Justo cuando estábamos a punto de darnos la vuelta, una figura apareció en el hueco de la puerta. Era un hombre mayor, por lo menos de unos 50 y tantos. Tenía el pelo ralo, la mirada muy abierta, demasiado fija, con esa clase de ojos que parecen no parpadear. Sonrió y dijo: «¡Feliz Halloween! Pasen, pasen, tengo los dulces aquí dentro». Hubo un silencio seco después de sus palabras. Pensamos que iba a girarse para traer un cuenco con caramelos, como hace todo el mundo, pero no.
Simplemente se hizo a un lado, abriendo más la puerta, y señaló el interior oscuro de la casa. Ni Javier ni yo nos movimos. «Vamos», insistió. «Apenas es un momento. El bol está al fondo del pasillo. Es demasiado pesado para un viejo como yo». Volvió a alargar la mano en dirección al interior, invitándonos a cruzar el umbral. El pasillo detrás de él era un corredor estrecho sin apenas luz. Había algo en su tono, en su manera de sonreír sin mover los ojos, que encendió todas nuestras alarmas. Javier intentó balbucear una excusa, algo como que nuestros padres nos esperaban, pero las palabras se le atoraron. Yo le di un codazo, una señal urgente para que dejara de hablar y nos fuéramos. Sin decir más, nos giramos y bajamos del porche con rapidez, casi tropezando con nuestros propios pies. No miramos atrás para ver la cara del hombre. Solo sentíamos su mirada clavada en nuestras espaldas mientras nos alejábamos por el camino. Lo lógico habría sido dar la vuelta y regresar por donde habíamos venido. Pero estábamos tan concentrados en alejarnos de esa casa que seguimos avanzando por la carretera en la misma dirección, internándonos más en esa zona desconocida. Pasamos de largo varias mansiones sin siquiera mirar sus fachadas, todavía hablando entre susurros de lo raro que había sido todo. A esas alturas, la noche ya había caído por completo. El bosque a ambos lados de la carretera era una masa negra, silenciosa, y no se veía ni un solo niño ni una sola luz, más allá de algún porche lejano. Entonces lo vimos, un coche aparcado justo al borde de la carretera, clavado en una esquina oscura. No tenía luces encendidas, así que prácticamente tropezamos con él antes de darnos cuenta de que estaba allí. Era un coche viejo con la pintura gastada. Parecía abandonado. Cruzamos al lado contrario de la carretera por instinto, queriendo mantener la mayor distancia posible. No obstante, mientras subíamos a su altura, tuve la mala idea de mirar por la ventana del conductor. En la oscuridad, apenas por un segundo, distinguí un rostro, y me bastó con ese hilo de luz para reconocer los ojos demasiado abiertos del hombre de la casa. Estaba sentado al volante, inmóvil, mirándonos pasar. No encendió el motor. No hizo ningún gesto. Simplemente nos observó. «Corre», le dije a Javier, y los dos echamos a correr sin mirar atrás. Casi al instante, las luces delanteras del coche se encendieron, iluminando la carretera y los árboles con un resplandor duro. El motor rugió, pero nosotros seguimos corriendo, con el corazón martilleando en la garganta. Jamás había sentido el miedo tan físico, tan pegado a la piel. Por un golpe de suerte, en menos de un minuto llegamos a una intersección que se abría hacia un barrio normal, lleno de casas y farolas. Giramos sin detenernos ni un segundo. No sabíamos si el coche venía detrás, pero el simple hecho de salir de la carretera oscura nos permitió respirar un poco. Nos escondimos entre las calles iluminadas, mezclándonos con las pocas personas que regresaban a sus casas. No vimos al hombre ni al coche de nuevo. Regresamos al hogar de Javier lo más rápido que pudimos. No le contamos nada a sus padres. No se lo dijimos a nuestros amigos, quizá porque, si lo narrábamos en voz alta, tendríamos que admitir que habíamos estado a punto de entrar en la casa de un desconocido en mitad de un bosque, en la noche de Halloween, y eso ya sonaba suficiente a noticia trágica como para que nos temblaran las rodillas otra vez. Solo sabemos que desde aquella noche nunca volvimos a ver a ese hombre de ojos desmesuradamente abiertos. Y por supuesto, ese fue nuestro último año pidiendo dulces de puerta en Halloween. Si estas historias hicieron que mires con otros ojos la oscuridad del pasillo, la calle vacía o el sonido de pasos fuera de tu casa, no dejes que el miedo se quede solo. Si todavía sientes un ligero escalofrío cuando piensas en abrir la puerta a un desconocido, deja tu like, suscríbete para escuchar más relatos como estos y cuéntame en los comentarios qué habrías hecho tú, o si alguna vez has vivido algo parecido.